¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos una semana más a Distrito GP. Hoy os saludamos desde el Circuit de Barcelona-Cataluña, que ha sido en los últimos días escenario de la última tanda de la pretemporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2015. De hecho, todavía se escucha prácticamente el rugir de los motores aquí en esta instalación. Terminaron ya el tiempo para las pruebas. A partir de este instante nos vamos ya hacia Melbourne, hacia el Albert Park, donde el fuego será real. Se acabó ya el tiempo para las pruebas, para las simulaciones. Nos aguarda la primera carrera de la temporada y hoy en nuestro Distrito GP vamos a reflexionar sobre dónde está cada cuál es el nivel de los equipos, cómo llega todo el mundo preparado a esta cita inaugural del campeonato. Para ello, hoy en nuestro Distrito GP nos acompañan amigos e invitados ilustres en nuestro programa de esta semana. Saludamos en primer lugar a Jaume Sallarés, con una dilatada experiencia en la Fórmula 1. Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Distrito GP. Tú empezaste en la Fórmula 1 hace un montón de años, con Telefónica además, de alguna manera. Hace no tantos, en 99. Bueno. Hace poquitos. Con el equipo Minardi. Sí, entonces con Minardi, Marc Gené, cuando tuvo la oportunidad de subirse por primera vez, entonces Pedro estaba en Arrows y bueno, fue como la nueva era de los españoles en la Fórmula 1 después de pues, la época de Adrián Campos y Luis Pérez Sala. Y desde entonces, pues siempre vinculado al mundo de la Fórmula 1 y del motor y pues evolucionando. Después como manager de Checo Pérez y actualmente como responsable de marketing de un campeonato que acaba de nacer esta temporada, la Fórmula E. La semana pasada teníamos a un piloto de la Fórmula E, Oriol Servià, en nuestro set de Movistar Televisión. ¿Balance de momento de este arranque de la Fórmula E? La verdad es que muy satisfechos. Fue un reto, una idea que empezó hace 3 años a raíz de la FIA. No nos gustaría mucho colgarnos la medalla, que fue mérito nuestro, pero en realidad fue una iniciativa de la FIA a la que nosotros acudimos con una propuesta que fue la elegida y desde entonces pues trabajando muy duro para llegar donde estamos. Llevamos 4 carreras en Malasia, en Beijing, en Punta del Este y Buenos Aires. Y la verdad que muy satisfechos en general con el resultado de las carreras. Yo creo que son divertidas, tiene buenas audiencias, tiene buen interés por parte de las ciudades, de parte de los pilotos. Los pilotos parece ser que se divierten. Me imagino que Oriol os contaría. Así lo dijo, sí. Es un formato muy diferente, son carreras que todo ocurre en un día, poco margen, tienen que estar muy concentrados, no conocen la pista, circuitos urbanos con las complicaciones, los riesgos que supone, cualquier fallo, sobre todo teniendo en cuenta de que a la hora y media tiene otra vez que salir a pista, no daría tiempo a los mecánicos de reparar. Así que nada, muy bien, muy contentos. Un concepto totalmente diferente, complementario a la Fórmula 1. Mucha gente nos pregunta, pero entonces, ¿esto es la competencia? No, pues por supuesto que no. Es complementario a los que nos gusta el mundo del motor, nos apasiona la Fórmula 1. Todo lo que sabemos, nuestra experiencia la hemos ganado con muchos años trabajando en la Fórmula 1 y aquí estamos. Yo estoy en Barcelona y hay test, intento no perdérmelos. Este año el campeonato termina con una cita doble en Londres. ¿Para cuándo? No un Grand Prix, sino un E-Prix, que es como se llaman las carreras de la Fórmula E en España. Ojalá pronto, ojalá que pronto. Estamos en algunas conversaciones, hemos tenido algunas conversaciones con algunas de las ciudades. Madrid entre ellas. Madrid, Barcelona, el calendario nos gusta, o sea, el calendario aparte de ofrecer un buen show y un buen entretenimiento, también se trata de promover el uso del vehículo eléctrico en el centro de las ciudades, de ahí a que nuestras carreras sean en el centro de las ciudades, en circuitos callejeros. Tienen que ser, o nos gusta que sean ciudades capitales, que sean segundas capitales de los países. Nos costó mucho empezar poniendo un calendario, pero ahora que ya ha arrancado y que las ciudades están viendo que es un contenido interesante a nivel de evento, pues gracias a Dios tenemos una lista de ciudades interesadas detrás y quién sabe, el calendario va a ir creciendo y ojalá en España haya un E-Prix pronto. También nos acompaña hoy con nosotros Josep Viaplana. Él es redactor jefe responsable de motor del diario Sport. ¿Qué tal, Josep? Iba a decirte Josep Villadelprat, porque me paso tantas horas con Joan Villadelprat que iba a rebautizarte ya. Bueno, tampoco sería ningún insulto. Josep, te voy a la pretemporada y ahora lo que decíamos, fuego real, el titular que hay que sacar después de lo que hemos visto en esos 12 días de test y en especial en estos 4 últimos aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña. Bueno, sería muy cortito, que Mercedes está en pole. Están un paso por delante de todos en cualquier condición de carrera, en cualquier situación montando cualquier tipo de neumáticos,
están en otro nivel. Igual, me temo que las diferencias pueden ser más grandes incluso que el año pasado. Vamos a debatir de ello precisamente en nuestro Distrito GP de hoy. Y por último, os presentamos a Diego Mejía. Este fin de semana, pasado en Montmeló, arrancaba un nuevo medio de comunicación. Canal Latin América Fórmula 1, un canal 24 horas como el de Movistar Televisión, dedicado al deporte que tanto nos apasiona. Diego, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el arranque. Primera valoración de vuestras emisiones iniciales. ¿Estáis contentos? Bueno, sí, muy contentos, sobre todo con la reacción del público. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, siguiendo un poco el ejemplo de ustedes, ¿no? Hablábamos antes de entrar al aire que ustedes hacían directos muchísimo más largos que los que nosotros hemos hecho para iniciar. Hoy fueron 4 horas para prácticamente toda Latinoamérica, excepto Brasil, compartiendo con Nira Juanco, con Víctor Seara, que pues, son conocidos aquí en España. Y grandes amigos. Bueno, sin duda, y otros compañeros como Cristian Rouco, con quien estaremos en la narración de las carreras, con Giselle Sarur y una serie de colaboradores que estarán pasando por la mesa, así como estoy el día de hoy, pues un poco siguiendo el ejemplo de ustedes y esperando llegar al nivel que ha colocado Movistar aquí en España. Pues muchísima suerte, os deseamos una temporada llena de éxitos y larga vida, evidentemente, a un nuevo medio de comunicación que se suma al ámbito de la Fórmula 1. Bueno, muchas gracias. Esperamos estar por lo menos por los 5 años que tenemos y que ojalá el canal tenga tanto éxito que vayamos mucho más que eso. Seguro que sí, lo vais a hacer muy bien, estamos convencidos. Bien, analizamos un poco. Nos faltan ya pocos días, menos de 2 semanas para que la temporada arranque en el Albert Park en Melbourne, lo decía Josep Viaplana y es verdad, los Mercedes marcaron los mejores tiempos en estos test en el circuit de Cataluña, pero hay otros aspectos a analizar. En primer lugar, evidentemente, la gran pregunta, la gran incógnita que nos preocupa especialmente. ¿Creéis que Fernando Alonso va a estar en el Albert Park para los 3? Si quieres empiezo yo. Yo no tengo la más mínima duda. Yo creo que está recuperándose, evidentemente, el golpe fue muy fuerte, pero una de las conmociones, yo creo que si los médicos lo autorizan y si no tiene ninguna repercusión, alguna consecuencia posterior, pues no veo motivo para no estar. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo en realidad desde el punto de vista de la experiencia que tuve con Checo cuando tuvo el fuerte accidente en Mónaco, que tuvimos que cancelar un par de carreras, yo creo que cada contusión afecta de forma diferente al piloto. A veces la gente ha estado hablando de que si la velocidad no era muy alta, bueno, 150 km/h, depende del golpe, realmente puede... Y cada golpe es diferente, es difícil decir. Lo que está claro es que le han aconsejado descanso, es la única medicina que tiene la recuperación de este tipo de traumas. Y bueno, pues es lo que está haciendo los deberes, se ha ido a su casa a descansar y ojalá, como aficionados, todos esperamos de que pueda estar, pero en cualquier caso, si le aconsejan que tiene que perderse una carrera, mejor no precipitar el retorno y guardar reposo, que es lo que tiene que hacer. Ojalá se recupere pronto y ojalá le veamos en Australia. Hablábamos de ese accidente de Checo Pérez en Mónaco. Parecía que estaba recuperado, llegábamos al Gran Premio de Canadá y a la primera de cambio aparecieron unos mareos inesperados, tal vez también por el largo viaje hacia Canadá, que obligaron a una sustitución de urgencia por parte de Pedro Martínez de la Rosa en aquella carrera. En realidad nosotros nos fuimos con previsión un tiempo antes, nos fuimos a México, que no queda relativamente cerca, y a descansar y a recuperarse. Lo que sí que es verdad y es imprevisible, hizo todos los chequeos, los controles por parte de la FIA, por parte de los médicos de la FIA, y todo daba pues, que estaba bien, estaba recuperado, él se encontraba bien, se sentía bien, y luego al subir el coche es evidente que las fuerzas que están sometidos, el esfuerzo físico, las vibraciones que tienen, pues obviamente hasta que se suben al coche no pueden saber. O sea, podría pasar que viéramos a Fernando en Australia, hiciera una sesión de test y no se sintiera bien y tuviera que abortar la participación. Me imagino que McLaren tendrá un plan B, que debe ser probablemente Magnussen, esperando, lo tendrán en Australia y a ver qué tal se siente. En cualquier caso, mucha prudencia, lo importante es que se recupere bien, no hay medicinas especiales, tienes una contusión en una pierna, te pones hielo y hay cremas, hay tratamientos, las contusiones en la cabeza no tienen otro tratamiento que esperar y a ver qué tal evoluciona. Diego, ha habido tanta literatura sobre este accidente, ¿verdad? Sí. Bueno, demasiada, y desafortunadamente cada vez que la gente de McLaren abordaba el tema en público, surgían más interrogantes, porque tal vez las versiones de uno y otro no coincidían. Inicialmente la rueda de prensa que escuchamos de Ron Dennis iba a ser junto a Eric Boulier,
al final fue solamente Ron Dennis, porque es más fácil llevar el discurso de uno solo que llevarlo a dos y tal vez pisarse la manguera entre ellos, que sí que lo hicieron un poco con lo que apareció por un lado diciendo Ron Dennis y lo que decía Eric Boulier en palabras consignadas en el comunicado de prensa del equipo, específicamente en torno al tema de la conmoción cerebral, porque Ron Dennis dijo no tiene ningún problema, está perfecto Fernando, y el comunicado un día antes decía que había tenido una conmoción cerebral y era el motivo por el cual se le estaban practicando todos estos exámenes, todo el cuidado y todo el dispositivo que se llevó para desplazarlo desde aquí ese domingo después del accidente. Obviamente nos quedan muchos interrogantes, pero en esto pienso que lo más importante sin duda es la salud de Fernando, por encima de cualquier cosa, incluso de que esté presente o no en Australia. Me llevo un poco más por la línea de lo que dice Jaume, porque en mi experiencia reciente que he estado cubriendo carreras en los Estados Unidos antes de iniciar este proyecto con F1 Latinoamérica, estuve en NASCAR y vi varios casos, uno muy específico del piloto más popular allá que se llama Dale Earnhardt, hijo de el múltiple campeón de la NASCAR. Él tuvo un problema muy parecido y tuvo que ausentarse eventualmente en alguna carrera porque todo parecía bien, los exámenes estaban correctos, pero al final... ¿Y aparecía la lesión de modo recurrente? Exacto. ¿Volvía a aparecer? Después no, pero inmediatamente cuando quiso hacer el regreso que parecía que estaba bien, pasó algo muy parecido a lo que ocurrió con Checo en Canadá. Entonces, hombre, está el McLaren como para que Fernando arriesgue tanto sin necesidad, si los médicos no ven que está todo correcto, si él no se siente al 100%, pues hombre, no sé, yo creo que es muy joven el proyecto de McLaren Honda y todavía queremos ver a un Fernando Alonso peleando títulos del mundo y creo que será algo que seguramente tendrá que valorar el equipo a la hora de tomar la decisión. Eric Boulier decía ayer, nos respondía que era básicamente una decisión médica, que no estaba en sus manos. Y pues ojalá que esa decisión médica luego concuerde con lo que ocurra con Fernando cuando se vuelva a sentar en el McLaren. Por tu experiencia, por lo que cuentas, ¿tú recomendarías entonces prudencia antes que cualquier otra decisión? Pues hombre, yo creo que poner en juego la carrera de un piloto en una carrera que va a ser de pronto no tan trascendente para McLaren por lo que hemos visto, hoy pues han rodado algo más pero no acaban de estabilizarse mecánicamente y técnicamente, ¿no? Todavía el auto está lejos de ser lo confiable que ellos quisieran y pues hombre, yo creo que será más cuestión de esto. Es claro que Fernando está comprometido al 100% con McLaren Honda en que este segundo lapso con el equipo de Ron Dennis funcionen las cosas muy bien y que él haga parte del legado de McLaren junto a Honda en la Fórmula 1 con ese histórico Ayrton Senna, con lo que logró también Alan Prost. Él quiere sumar y pues ojalá que tenga la oportunidad de hacerlo. Yo creo que nadie está pensando en que no ocurra eso. Todos queremos ver a Fernando Alonso ganador nuevamente porque es el piloto más valorado de la parrilla y 2 títulos son poco para lo que él es. Las estadísticas nos dicen que bueno, las vueltas que dio McLaren en esta pretemporada están muy lejos de las que todos hubiéramos deseado. Josep, si comparamos, por ejemplo, McLaren con Sauber, que es un equipo que en esos últimos 4 días de test ha rodado muchísimo, están muy lejos. Ya no hablo en tiempo. Se van hacia Melbourne después de 12 días de test sin haber tenido la oportunidad de hacer una simulación de Gran Premio. Y eso no es muy alentador, ¿no? No, la fiabilidad del coche en estos momentos es simplemente un desastre. Desde el primer momento hasta el último. Empezaron sin poder rodar el primer día de entrenamientos y en el último día de la pretemporada se han perdido toda la mañana al detectarse también otra fuga de aceite. Es decir, han sumado tantos problemas que uno, lo lógico es que hasta que no lleguen a Europa, hasta que no lleguen al Gran Premio de España, como mínimo no empiecen a ser competitivos. Pero es verdad, como ellos han recordado muchas veces, lo ha recordado el propio Fernando, que el año pasado Red Bull no iba ni para atrás en la pretemporada, llegó la primera carrera y Ricciardo hizo segundo. Con lo cual, una cosa es lo que hemos visto aquí, una cosa es la pretemporada y otra cosa es cuando se pone toda la carne al asador, que es la primera carrera, y más en Australia, que es un circuito muy especial, con unas condiciones, unas características muy peculiares, con más deslizante, al no ser un circuito permanente y tal. Es decir, yo creo que hay que ser prudentes, igual que con la participación o no de los médicos, todo es, como ayer me dijo textualmente Eric Boulier, bla, 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 todo es bla, 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 pues todo lo que podamos hablar está en manos de los médicos, esto. Ellos son los que tienen que dictaminar si la prudencia o no, y lo que sí que yo tengo muy claro que él y el equipo quieren el equipo quiere que esté y él quiere correr. Y en este caso, McLaren
llegan allí sin haber hecho los deberes, sobre todo, las cosas por su nombre, por parte de Honda. Aquí solo estamos hablando de McLaren y en esto es una asociación y los problemas vienen principalmente por el motor. Yo creo que se han dormido, lo hablábamos después de Jerez, lo hemos hablado después del primer test, lo repetimos ahora, durante un año no han estado a la altura para desarrollar un proyecto que ha llegado aquí tarde y mal. Suena duro, ¿eh? Lo que está diciendo Josep. No han hecho los deberes, han tenido un año que no han aprovechado. Pero claro, es un proyecto muy joven. Nadie dijo que la empresa fuera fácil. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que se están dando cuenta de la complejidad de lo que supone este nuevo avance tecnológico de los motores que cualquier otro fabricante ha tenido un año de experiencia. No les fue fácil tampoco, si recordamos los primeros test de pretemporada del año pasado. También es verdad que se vieron los coches al principio, sobre todo, pocas vueltas en pista. Tienen que pasar este periodo de aprendizaje. Pues como decía también Eric Boulier, probablemente estén capacitados de mostrar prestaciones a partir de la llegada del Campeonato de Europa. Yo creo que las primeras se las toman como test de pretemporada. No creo que Honda esté aquí para una temporada, no creo que se estén planteando el volver a la Fórmula 1 para una temporada única, y van a querer hacer bien las cosas, hacer bien los deberes e intentar evolucionar el motor, todo el paquete, para que, bueno, si todo va bien, tengan superioridad durante muchos años. Sí, pero a mí lo que me extraña de todo esto es cierto que la complejidad de la tecnología actual de la Fórmula 1 es muy compleja, ¿no? La tecnología es muy compleja, pero lo que sí es cierto que los problemas que tuvieron el año pasado todos los equipos son equiparables a los que ha tenido este año el McLaren Honda. Pero también es cierto que el equipo McLaren ya los pasó el año pasado, es decir, la experiencia que tuvieron el año pasado no ha servido. El año pasado, cuando empezaron con Mercedes, ya tenían un contrato firmado con los señores de Honda, con lo cual Honda, aunque McLaren no tuvo toda la información de Mercedes que podían disponer, tiene la base de lo que les pasó a McLaren el año pasado. Han trabajado, tuvieron 2 días adicionales de test en Abu Dhabi. Es decir, tú repartes las culpas. No solo es culpa de Honda, desde tu punto de vista. McLaren también tiene una parte importante de responsabilidad en lo que ha pasado en esta pretemporada. No, yo creo sinceramente que la culpa viene de Japón, en este caso. Viene de Japón porque no lo ha hecho. Ellos, McLaren está necesitado. McLaren no es el McLaren que todos conocemos hace 25 años, que era un equipo súper solvente, económicamente muy fuerte. McLaren, aparte del motor, lo que necesita es la aportación que hace Honda al proyecto. Es decir, el principal valedor económico del equipo en estos momentos es Honda. Con lo cual, McLaren no puede intervenir en según qué partes con la fortaleza que hacía antes con los otros suministradores. Diego, ¿estás de acuerdo? Pues hombre, a mí realmente... Hay un concepto que los ingleses tienen muy claro, que es el heritage, ¿eh? Sí, y sí, claro, sí. estamos hablando de McLaren, ni más ni menos, y de Honda, ni más ni menos. Exacto, la tradición a la que, bueno, todos quisiéramos que esa sociedad hubiese arrancado mejor. Yo tuve la oportunidad de acompañar los test postemporada en Abu Dhabi y realmente pues era vergonzoso, pues el auto simplemente no rodaba, creo que una vez pasó por la meta en los 3 días de prueba, así. Ellos habían tenido ya unos días en Silverstone donde había medio rodado el auto o algo, ¿no? Pero pues como había sido algo privado, no teníamos idea realmente en qué estado de evolución estaba pues un poco ese Homo sapiens empezando, ¿no? Todavía como que caminaba así, o realmente no caminaba del todo, ¿no? Todavía. Y aquí ya lo hemos visto correr un poco, tal, pero todavía se tropieza mucho, ¿no? Es lo que le pasa al McLaren Honda. Realmente pues hablar de que apenas han pasado los 1.600 kilómetros en todos los días de pruebas que hemos tenido durante la pretemporada, los números de Mercedes hablan de más de 6.000 kilómetros en ese mismo lapso. Hombre, realmente, pues Eric Boulier decía, llevamos la tarea al 50% hace un par de días. Hombre, la lleva mucho más atrasada que eso, infortunadamente. Y pues sí, hay que aceptar, y lo decía bien Josep, el año pasado Renault pasó por algo similar. Creo que Honda de pronto subestimó un poco el tema. Ellos tienen experiencia con motores turbocargados, obviamente de su lapso anterior, pero también reciente en la IndyCar. Ellos han tenido motores ganadores en la IndyCar. Tal vez la arquitectura del motor es bien diferente, pero igual es algo que aplica. Y antes de rodar en Abu Dhabi la primera vez el año pasado, Asai San, una de las cabezas de Honda, al menos quien ha aparecido más públicamente, decía que todo esto iba muy acorde a la experiencia que ellos traían. Y pues
pues infortunadamente poco se ha visto reflejado. Es cierto que esta motorización, estas unidades de potencia son más complejas que nunca, pero pues hombre, uno esperaría que Honda estuviese un poquito más adelante. Sigue siendo igual, pues mirando la historia, la última victoria de Honda en la Fórmula 1 vino por cuenta de Jenson Button en ese Gran Premio de Hungría que recordamos, y pues se fueron de la Fórmula 1 con eso, con una sola victoria. Regresan ahora al lado de McLaren, y por lo menos yo hubiese esperado que siendo McLaren hubiese integrado mucho más a Honda dentro de la organización. Es lo que decía Josep, Exacto. de algún modo también. Sí. La lucha por el segundo puesto. Hemos visto a una Williams muy fuerte a lo largo de esos 12 días de test, a una Williams que puede que incluso no nos haya mostrado todas las cartas. ¿Creéis que Williams está un paso por delante del resto o realmente hay mucha igualdad en esta lucha por la segunda posición, dando por sentado que Mercedes están en otra galaxia, en otra dimensión? Yo diría que más que un paso, un pasito, quizá, un pasito. El año pasado ya fueron quizá el equipo revelación, han hecho muy bien los deberes, han trabajado muy bien, mantienen a los dos pilotos, con lo cual el equipo de trabajo se conoce y yo creo que hace que sean más eficientes. Pero en cualquier caso, el paquete de lo que llaman el best of the rest, o sea, el mejor de los otros, aparte si quitamos de la ecuación a Mercedes, yo creo que está más compactado que la semana pasada. Creo que vamos a tener carreras muy interesantes justamente por eso, porque va a ser un poco... Williams sí que es verdad que es el candidato a estar ahí liderando este paquete, este grupo de equipos y de coches, pero yo creo que no hay que perder de vista Ferrari. Yo creo que tiene un buen paquete. Red Bull también va a estar ahí, y luego quizá un segundo dentro del mismo grupo, en una segunda mitad en la que van a estar el resto, ¿no? Lotus, a ver qué tal este año con el motor nuevo, cómo les va. Yo creo que bien, y bueno, y Force India y Sauber, que también han demostrado aquí en los tests mucha fiabilidad, y ahora falta ver las prestaciones. Yo hablaba con algunos ingenieros durante estos tests y bueno, están satisfechos con el trabajo, obviamente, porque lo que es poder terminar el programa de test que se plantean por la mañana, eso para ellos ya es muy positivo, pero bueno, no sabes cuántos kilos de gasolina lleva uno, el otro, situaciones de carrera. Hay muchas incógnitas que hasta que lleguemos a Melbourne no se van a despejar. ¿Qué Ferrari es la verdadera, Josep? ¿La que vimos en Jerez, la que hemos visto en Montmeló? Yo creo que la que hemos visto en Montmeló, pero solo para hacer un apunte, para que no me olvide de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿eh? Los mejores tiempos, la parrilla que antes me has pedido un titular, he dicho en pole, la parrilla hipotética nos coloca a Rosberg y a Sauber y a Hamilton en la primera fila. Con neumático blando. Neumático blando. Todo el resto con el neumático extra blando, que es entre 1 segundo y 1 segundo punto 2, según Pirelli, más rápido, están detrás. Con lo cual, como mínimo, tienen ya 1,5 segundos más rápido aquí. Hay quien Con lo dice cual, que incluso el paso tiempo de Rosberg, la vuelta esa magistral con la que consiguió ese tiempo, lo hizo utilizando apenas el DRS. Bueno, esto ya son... No sé si puede es- ser, pero esto ya es... Si no nevero ben trovato, Sí, pero exacto. circulaba esto por el paddock. Diego, o sea, apaga y vámonos, y así esto es verdad, ¿no? Es que realmente, o sea, si te pones a mirar el tiempo de Rosberg, marcó 1:22.7, ¿no? Miramos el registro histórico de esta pista, estamos hablando de 2008, cuando Raikkonen hizo la pole 21.8, creo que en carrera alcanzó a ser 21.6. Y si hablamos de lo que mencionaba Josep, esa diferencia de neumático, pues hombre, ya estaremos hablando que casi que estamos a la velocidad de ese entonces. Bueno, en mayo tendremos más calor y será más difícil llegar a esos tiempos probablemente, pero sí, ellos realmente están muy adelante. Williams a mí me parece sí que, hombre, han dado un paso hacia adelante importante. Hoy acabaron casi 2 horas antes de que se bajara la bandera cuadros. Habían Ellos ya hecho estaban el guardando. programa perfectamente. Sí, yo estaba en el pit lane, en la transmisión le pregunté a un mecánico porque vi que estaban desmontando la estructura para las paradas en pits. Les dije, ¿ya acabaron? Me dijo, sí, con una sonrisa. ¿Pero algún problema? No, ya acabamos, nos vamos. Y obviamente contentísimos de irse antes para la casa con los deberes hechos que todo el resto, ¿no? Yo creo que esa confianza habla muy bien de lo que ellos han visto, más allá de lo que muestran los tiempos, que fue que hoy Valtteri Bottas fue el más rápido. Ayer probaron y hoy también hicieron ese cambio instantáneo del neumático medio blando, super blando, para ver las diferencias. Ayer Massa encontró menos que lo que encontró Valtteri Bottas con el super blando, pero igual ellos tienen ya los números bastante claros de lo que pueden esperar y yo creo que son cuidadosamente optimistas de poder estar
en algo parecido a lo que vimos en la última carrera del año pasado, que fue un podio en Abu Dhabi con un Mercedes y 2 Williams. Terminamos ya. La primera carrera, tú lo decías, Josep, Melbourne, un circuito atípico. Muchas veces hemos visto motores humeando, cada vez menos, también hay que decirlo, cada vez los coches son más fiables y el Gran Premio de Australia, desgraciadamente, es menos sorprendente en este aspecto, pero seamos optimistas, confiemos en una temporada emocionante, divertida. Todo va a depender, las posibilidades del mundo de los mortales va a depender del nivel de fiabilidad de Mercedes. Para terminar ya muy rápidamente los tres. Pues me parece que sí. Yo ojalá que no fuera así, pero me parece que sí, que Mercedes, a no ser que les ocurra algo entre ellos, obviamente va a haber una buena carrera. Yo creo que va a ser bonito, aunque sean dos Mercedes. Hace años pues eran los Red Bulls los que estaban delante y nadie lo dudaba, y aún así, pues bueno, yo creo que a diferencia entonces con Red Bull, sí que Nico y Luis nos ofrecen buenas carreras, nos ofrecen buenos... es interesante ver la estrategia, quién va para adelante, atrás, o sea, con lo cual yo creo que sí que van a ser carreras delante divertidas, y luego los demás también, y que creo que nos van a sorprender. Yo en este sentido estoy de acuerdo, pero apuntaría en que después de la experiencia del año pasado, en que estuvo a punto de explotar todo el equipo, este año tienen la lección bien aprendida y se van a comportar. Sí, tonterías las justas, diríamos también. Diego. Bueno, yo me quedo con la reacción de Lewis Hamilton ayer al final del día. Una cara bastante seria, no muy contento, ¿no? Él quedó un poco con el pique que Rosberg era mucho más rápido en calificación durante toda la segunda mitad de la temporada. Yo creo que se va un poco con esa mala sensación, y al final los tiempos muestran Rosberg, Hamilton, va a estar bueno eso duelo entre los dos. En esto yo creo que Hamilton tiene un problema con los neumáticos 2015 con respecto a Rosberg. Bueno, veremos. Os quiero mucho, pero ojalá os equivoquéis y tengamos una temporada absolutamente apasionante. Jaume, apasionada lo será seguro. Jaume, Josep, Diego, gracias por acompañarnos. Que tengáis un 2015 con muchos éxitos profesionales y con muchísima pasión para la Fórmula 1. Como la que le vamos a poner nosotros a partir del próximo fin de semana. Ya sabéis, arranca el Campeonato Mundial de Fórmula 1, lo hará con el Gran Premio de Australia, circuito del Albert Park en Melbourne. Ahí estaremos con todo el equipo de Movistar Televisión para que veas la Fórmula 1 como nunca antes la habías visto.